Vamos a ver el complemento de la clase de la vez pasada, de cómo se reportan variables categóricas en estudios de investigación clínica. Entonces, de manera muy general, las variables categóricas tienen mucho más sintético toda la parte teórica de cómo es que se reportan. Entonces, lo que buscamos con esta clase es que pues, ustedes tengan estas herramientas básicas para saber cómo reportar sus variables categóricas dentro de su proyecto de investigación. De manera muy general, vamos a ver cómo son las dos formas principales para reportar variables categóricas y su interpretación y algunas consideraciones de las mismas. Y al final de la clase y un poco en relación a la práctica de R que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver algunas consideraciones que hay al respecto de los valores perdidos dentro de las variables categóricas. Entonces, no hay que olvidarnos que estamos aterrizándonos dentro del espectro del tipo de variables. Ya vimos en la clase pasada pues, cuáles son las variables de tipo continua o de tipo cualitativa, y eso pues, ya sabemos cómo describirlos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo describir las variables de tipo categórico o cualitativo, que pues, si se acuerdan de la gran escala que tenemos, pues solo son nominales y ordinales. Acuérdense que las variables de tipo nominal pues, son aquellas que pues, tienen un atributo que no necesariamente tiene una jerarquía en específico, mientras que las ordinales sí, que yo puedo jerarquizar de acuerdo pues, a un orden ya establecido, ¿no? Bueno, entonces de manera muy sintetizada, las variables categóricas se pueden reportar de dos maneras: a través de una tabla de frecuencias que pues, se acompaña habitualmente con una frecuencia absoluta y un porcentaje absoluto, y una tabla de contingencias, que es cuando yo quiero reportar la relación bivariada que hay entre dos variables y ver cómo es que se comportan en función de la agrupación de una tabla de 2×2, 3×3, etc. Entonces, vamos a ver un poquito de qué es una tabla de frecuencias. Por definición, una tabla de frecuencias nos muestra la forma en la que se presentan en cuanto a repetición o frecuencia una condición de estudio. De manera habitual en los artículos científicos, la manera en la que se reportan o que se buscan reportar es a través de frecuencia absoluta y porcentaje absoluto. Sin embargo, hay condiciones especiales en las cuales nos gustaría reportar las cosas en función de un subgrupo de interés, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Entonces, eso, cuando queremos reportar dentro de un subgrupo una condición, se va a llamar frecuencia relativa y porcentaje relativo, porque va a estar en función o va a estar relativo a una condición en específico. Entonces, vamos a repasar un poquito estos dos conceptos. ¿Qué tipo de frecuencias tenemos? Pues la frecuencia absoluta, que básicamente describe el número de veces que ocurre un evento o un valor particular de un conjunto de datos, ¿no? Si ahorita nosotros en este salón nos contamos, pues somos 4, ¿no? Pues ¿cuántos varones hay en este salón? Pues hay 2. Entonces tenemos 2 de 4 personas que cumplen la condición de ser varón. No, somos 3, perdón. Somos 3 de 4. Entonces, finalmente, si tenemos dentro de un subconjunto de datos las edades si tenemos un conjunto de datos de edades de 10 personas y 2 de ellas tienen 20 años, entonces la frecuencia absoluta es 2/10. O sea, 2 personas cumplen con la condición de tener 20 años, ¿no? Así de sencillo es la frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia relativa se utiliza cuando yo quiero describir igual la proporción o el porcentaje de veces que aparece un valor dentro de un subconjunto de datos. Vamos a pensar en el ejemplo anterior. Tengo 10 personas y 2 de ellas tienen 20 años. Pero ¿qué pasa si yo quiero ahora describir dentro de esas 10 personas al grupo de los hombres y el grupo de las mujeres, ¿no? Vamos a pensar que en este ejemplo son 5 y 5. Si tengo dentro de mi grupo de mujeres que 2 de ellas tienen 20 años, entonces la frecuencia relativa de la edad de 20 años en mujeres es 2/5, ¿ok? Y esto tiene una importante implicación que, a pesar de que este ejemplo lo ilustra muy Mickey Mouse, porque muchas veces nos vamos con la finta de que hay condiciones que se pudieran extrapolar a la población o a la muestra total, ¿no?
Entonces vamos a ver un ejemplo muy rápido de cómo es este asunto de las frecuencias absolutas y frecuencias relativas. En este ejemplo yo les traigo una tabla de pues, la frecuencia de 100 personas de su condición, de su clase funcional evaluada por la escala NIJA. Y como pueden ver, aquí tengo pues cuántos de ellos tienen una NIJA tipo 1, NIJA tipo 2, NIJA tipo 3, NIJA tipo 4, ¿no? Esto en función de las 100 personas que yo junté dentro de mi muestra. Ahora, algo importante es que tenemos que diferenciar el término de proporción con porcentaje. La proporción es dividir la característica de interés entre el total de sujetos evaluados con la característica, ¿no? Si yo quiero evaluar la proporción de sujetos con NIJA 1, pues yo simplemente divido pues, la gente que tenga esa condición NIJA 1 entre la n total, 50 sobre 100. ¿Cuánto nos va a dar eso? 0.5. Eso es la proporción. Habitualmente en los artículos no estamos acostumbrados a ver proporciones. Lo que estamos acostumbrados a ver es el porcentaje absoluto. Entonces, siempre que muestren sus proporciones, lo que habitualmente se utiliza es multiplicarlos por 100 para expresarlo en porcentaje. Entonces aquí tenemos que la proporción absoluta de mi condición NIJA 1 es del 50%, de mi condición NIJA 2 es del 35%, NIJA 3 es 10% y NIJA 4 es 5%, ¿no? Este ejemplo es muy Mickey Mouse, insisto, pero quiero que entiendan este concepto más adelante cuando veamos que cuando tenemos una n muy grande se pierde esta distorsión de la frecuencia absoluta, ¿no? Es muy fácil pensar que un número grande representa pues, más gente cuando en realidad no necesariamente es el caso. Entonces, cuando tengan n's muy grandes, eso es un comentario que les traigo en este punto, cuando tengan n's grandes, de 10,000 o más de 1,000 personas, lo que habitualmente se recomienda es que la tabla contenga los porcentajes absolutos, porque la frecuencia absoluta habitualmente no nos va a dar como esta noción o este panorama de qué tan grande o qué tan pequeña es un atributo, ¿no? Vamos a verlo más adelante con el ejemplo de la parte práctica de R. Y este es el ejemplo de la frecuencia relativa. Entonces, si a mí me gustaría evaluar, por ejemplo, esta característica, antecedente de embarazo. Entonces, recordemos que tenemos una n de 100 personas. Y de ellas, 40 son hombres y 60 son mujeres. Y de estas mujeres, 30 de ellas tuvieron el antecedente de embarazo. Entonces, si yo quisiera sacar el porcentaje y la proporción absoluta, pues yo dividiría 30 entre 100, ¿no? O sea, porque tengo mi condición de estudio, que es el antecedente de embarazo, entre mi n total. Entonces, aquí, pues yo tengo que al momento de multiplicarla por 100 me va a dar 30%. ¿Es válido decir que el 30% de nuestra población tuvo embarazo? No. ¿Por qué? Porque esa condición solo aplica pues, para las mujeres, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración esto porque vamos a ver más adelante que hay condiciones que son únicamente aplicables para ciertas condiciones. Por ejemplo, el índice tabáquico, ¿no? El índice tabáquico solo es aplicable para aquellos que tienen tabaquismo activo o que tuvieron el antecedente de tabaquismo, ¿no? Porque aquellas personas que no fumaron nunca en su vida, pues van a tener un índice tabáquico de 0, ¿no? Entonces esa condición probablemente no se aplique. ¿Qué otra cosa? Pues el embarazo, en caso de las mujeres, todos los antecedentes ginecobstétricos para las mujeres en general. O sea, condiciones que solo apliquen para un grupo de estudio, ¿no? Y va a depender mucho del contexto y de las enfermedades que ustedes estén estudiando. Bueno, en general el concepto de frecuencia absoluta y frecuencia relativa es muy sencillo de entender, creo que no hay mucho embrollo en eso. El real conflicto entra cuando empezamos a ver este tema de tablas de contingencia. No me voy a meter tanto en detalle de todo lo que se le puede hacer a una tabla de contingencia, porque seguro eso pues, ya lo han visto, se pueden sacar muchas métricas de una tabla de 2x2. Aquí solamente me voy a meter en la parte descriptiva de cómo es que se puede reportar una tabla de contingencia en un manuscrito científico. Pues una tabla de contingencia de manera muy sintética muestra la frecuencia de ocurrencia conjunta de los valores de dos variables. Es la definición teórica.
en la cual nosotros ponemos una variable dentro de las filas y otra variable dentro de las columnas, de tal forma que yo voy a evaluar la frecuencia que se muestra al momento de combinar estas condiciones. Entonces, cada celda de una tabla de 2x2, 3x3, una tabla de contingencia, representa el número de veces que se observó una combinación particular de valores en esas dos variables. Entonces, habitualmente lo que hacemos en una tabla de contingencia o en una tabla de 2x2, 3x2, x por x, es primero en las columnas agrupar nuestra categoría de interés o nuestro grupo de evaluación. Y en las filas evaluar la variable que yo estoy estudiando, ¿no? Vamos a pensar que a mí me interesa evaluar gente que desarrolló un desenlace y no desarrolló un desenlace. Vamos a pensar que estamos estudiando hipertensión pulmonar, ¿no? Y dentro de la hipertensión pulmonar estoy estudiando aquellos que tengan, no sé, alguna complicación por la hipertensión pulmonar. Entonces, el grupo de interés tendría que estar en función de esta agrupación que yo quiero hacer. O sea, aquellos que desarrollaron mi complicación y aquellos que no desarrollaron mi complicación. Y mi variable de evaluación yo la puedo enlistar en varias filas, que el sexo, que la clase funcional, que el antecedente de cirugía, etc., ¿no? Entonces, habitualmente las tablas de contingencia representan un problema conceptual al inicio cuando se está viendo esta parte de estadística, porque uno dice, bueno, ¿dónde pongo una cosa con otra? Como recomendación, en las columnas siempre pongan su variable de agrupación y en sus filas pongan las variables que a ustedes les interesaría evaluar. Otra forma de verlo es en las columnas pongan su enfermedad de estudio o su enfermedad que ustedes buscan evaluar. Y en sus filas pongan su variable de exposición o su variable que pudiera estar condicionando a una enfermedad en estudio, ¿no? Entonces es muy sencillo ver una tabla de contingencia de 2x2 porque tenemos solamente 4 elementos. La casilla o la celda A, la celda B, la celda C y la celda D, ¿no? Y alrededor, o sea, la suma que representa las columnas y las filas, estas se llaman marginales para fines prácticos. Las marginales representan la suma de cada uno de los elementos que estamos viendo, por filas o por columnas. Entonces vamos a ver este ejemplo muy didáctico para ver cómo es que se pudiera llegar a presentar este reto al momento de evaluar una tabla de contingencia. Entonces, imaginémonos que estamos haciendo un estudio transversal para conocer la frecuencia de osteoporosis y la frecuencia de que la dieta sea rica o pobre en calcio, ¿no? Para ello, estudiamos a 400 mujeres en edades de 50 a 54 años. Y al momento de evaluar mis características de interés, yo agrupo en una tabla de contingencia muy bonita y de esta manera, ¿no? Entonces, esta tabla de contingencia, como pueden darse cuenta, agrupa primero mi enfermedad o mi grupo de estudio en dos: gente con osteoporosis y gente sin osteoporosis. Y en las filas está mi categoría o mi variable a estudiar: una dieta pobre en calcio y una dieta rica en calcio. Y pues puedo evaluar la frecuencia que hay en cada una de las columnas, ¿no? Y si yo lo sumo, las marginales, pues tengo la suma de la gente que tuvo dieta pobre en calcio, rica en calcio, y gente sin osteoporosis y con osteoporosis, ¿no? Y el total de la muestra. Aquí viene la pregunta: ¿cómo expresarían el porcentaje absoluto en función de su enfermedad de estudio? El porcentaje de pacientes con osteoporosis con dieta pobre y rica en calcio. Exacto, ¿no? Entonces aquí el reto es saber hacia qué lado van a estar apuntando las proporciones o los porcentajes, porque yo puedo sacar, vamos a verlo más adelante, dos escenarios. Una proporción en función de mi grupo de estudio, es decir, una proporción en función de mis columnas. Eso es importante porque en SPSS o en programas que habitualmente pues ya sacan las tablas descriptivas nos preguntan las proporciones, ¿no? Entonces las proporciones aquí yo las estoy sacando en función de mis columnas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí yo tengo 80 personas con osteoporosis y 320 personas sin osteoporosis. Entonces aquí, si yo divido 58 entre 80, estoy sacando la proporción absoluta
de la gente con dieta pobre en calcio del grupo de osteoporosis. Y lo mismo lo puedo hacer para la gente que no tiene osteoporosis, igual sacar la proporción absoluta de la dieta pobre en calcio, ¿no? Entonces, si dan cuenta, el porcentaje va a sumar 100% cuando yo lo estoy evaluando por columnas, ¿no? Entonces, aquí la interpretación es la siguiente. En la población con osteoporosis, el 72% tuvo una dieta pobre en calcio, mientras que en el grupo sin osteoporosis, solo el 19% tuvo una dieta pobre en calcio, o sea, la misma condición que estoy evaluando, ¿no? Entonces, ya con esto yo puedo darme un panorama o un contraste de dónde fue más frecuente mi variable de estudio cuando yo estoy agrupando por dos condiciones, ¿no? Entonces, ya con esto, pues vamos a preguntarle ahora a la doctora, ¿no? ¿Usted qué diría acerca de la proporción de la dieta pobre en calcio con respecto a estos dos grupos? La dieta pobre en calcio genera mayor riesgo de osteoporosis. Exacto, ¿no? Bueno, ese es un go further, ¿no? Ya nos fuimos como dos pasitos más adelante, pero antes, y por eso los análisis descriptivos son muy importantes, antes de hacer una asociación de este tipo, nos interesa ver dónde es más frecuente un fenómeno que en otro, ¿no? Entonces aquí la dieta pobre en calcio fue más frecuente en el grupo de osteoporosis que el grupo sin osteoporosis, ¿no? Y habitualmente, y ya creo que estamos como ya bien con este switch, nos viene a la mente, ¿no? Y esto es estadísticamente significativo. O sea, creo que esa es la siguiente pregunta que ya como clínicos pues, nos acostumbramos a hacer, ¿no? O sea, la diferencia entre 72 y 19 es estadísticamente significativo. Eso vamos a verlo en la siguiente clase, pero pues, lo más probable es que sí, ¿no? Entonces, esa es una forma de representar los porcentajes por columnas. Ahora vamos al siguiente escenario, representar el porcentaje en función de las filas, lo cual llega a ser útil en ciertos escenarios, pero llega a ser incorrecto si se hace de manera sistemática al momento de presentar la información. Entonces, el ejemplo 3. En la población con dieta pobre en calcio, es decir, la gente sobre la fila, el 60% tuvo el antecedente de osteoporosis, mientras que en la población con dieta rica en calcio, solo el 8% tuvo la misma condición, es decir, tuvo osteoporosis. Ahora lo estoy viendo de forma al revés. Dentro del grupo que tuvo dieta pobre en calcio, la osteoporosis fue más frecuente que en la gente que tuvo una dieta rica en calcio, ¿no? Entonces aquí, ahora la proporción lo estoy viendo en función de mis filas, ¿no? ¿Cuál sería una interpretación incorrecta? Y una interpretación que habitualmente se hace cuando se presenta la información. Querer comparar la proporción en filas al momento, querer comparar dos grupos agrupados en columnas cuando la proporción está en filas. O sea, si se dan cuenta, a pesar de que la proporción es más grande en el grupo con osteoporosis que en el grupo sin osteoporosis, cuando el porcentaje está en filas, la interpretación es incorrecta. ¿Por qué? Porque pierdo la magnitud de lo que yo estoy evaluando. Y esto es útil, o esto es algo que habitualmente pasa cuando yo estoy presentando mis tabletas descriptivas. O sea, las proporciones tienen que ir en función de mi grupo de estudio o mi grupo de interés, no estar en función de la proporción de cada variable, porque se distorsiona la interpretación general, ¿ok? Bueno, entonces vamos a verlo más adelante con el ejemplo en R para que veamos este reto, ¿no? ¿Pero dudas en este punto? ¿No? Entonces, si van a sacar proporciones en función de columnas, la interpretación se tiene que hacer en función de columnas. Si van a sacar proporciones en función de filas, la proporción se tiene que hacer entre filas, es decir, aquí donde pongo mi marcador. Es decir, yo aquí puedo comparar este grupo con este y este grupo con este, pero no este con este, ¿va? Ni este con este, porque la proporción está en función de las filas, ¿va? Bueno, este punto sí es importante porque es un punto que habitualmente se equivocan muchos chicos de maestría cuando están presentando sus reportes descriptivos. Bueno, ahora sí, vamos a integrarlo todo dentro de una tabla
que pues habitualmente se acopla dentro de mi tesis, dentro de mi artículo, dentro de mi reporte descriptivo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo reporto la información? De manera muy general, cada artículo, cada manuscrito tiene su forma específica de reportar la información, pero en investigación una forma muy resumida es primero identificar pues el tipo de variable que yo tengo. Entonces, a grosso modo tengo dos tipos de variables. Variables continuas, variables categóricas o variables cualitativas y variables continuas o cualitativas, ¿no? Cuantitativas, perdón. Entonces, lo que habitualmente se hace es designar una columna, que es habitualmente la columna 1, en la cual yo le voy a nombrar voy a nombrar todos los parámetros que esté evaluando. La edad, el sexo, la escolaridad, el índice de masa corporal, las categorías de IMC, etcétera, ¿no? O sea, la primera columna va a estar destinada a la variable que yo estoy evaluando, ¿no? Lo que se sugiere como normalización dentro de los artículos científicos y reporte de tesis es que entre paréntesis se ponga la unidad que estoy evaluando o el porcentaje dependiendo de si es una variable categórica. Vamos a verlo más adelante, pero en paréntesis tengo que especificar en la segunda columna pues cuál es el número que estoy poniendo dentro de ese paréntesis. Entonces, normalmente ponemos una tabla descriptiva con todas las características de mi población total, ¿no? Aquí pues, le puse grupo 1, pero bien puede ser el grupo de la población total. Lo que habitualmente pasa es que yo designe una leyenda para designar, pues bueno, ese es el grupo 1, la población total, y entre paréntesis la n de ese grupo, ¿no? O sea, dar siempre la n de del grupo que yo estoy evaluando en general. Entonces, cuando se traten de parámetros discretos o parámetros categóricos, pues yo puedo poner la frecuencia y entre paréntesis el porcentaje con respecto a esa columna. Cuando estoy hablando de parámetros continuos, pues ya vimos, va a depender si tiene distribución simétrica o asimétrica, pero en general yo puedo poner el valor medio o el promedio y pues adentro de un paréntesis acompañarlo con una desviación estándar, o poner el parámetro mediano o la mediana y entre paréntesis acompañarlo con el rango intercuartilar. Pues vamos a verlo más adelante, vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, esta es una tablita, bueno, un fragmento de una tablita descriptiva que nos tocó hacer en un estudio. Entonces, esto es muy sintético, muy dirigido, pero ayuda a ejemplificar cómo es que yo puedo mostrar una tabla descriptiva apropiadamente. Tengo mi columna 1, donde pues, yo voy a nombrar esa columna como mi variable de los parámetros de estudio, ¿no? Puedo añadir una leyenda o una fila adicional para separar mis variables que yo estoy evaluando. O sea, si este es el grupo de las variables sociodemográficas, pues ahí va a estar todas las variables sociodemográficas que yo especifiqué dentro de mi cuadro de variables que hice al principio de mi estudio. Y se dan cuenta, pues aquí yo estoy evaluando el sexo masculino y el sexo femenino y en paréntesis yo estoy especificando que se va a expresar el porcentaje absoluto. Y aquí estoy evaluando la edad y entre paréntesis la unidad de medición, que en este caso es los años, ¿no? Entonces aquí pueden ver que está la segunda columna y yo estoy aquí poniéndole como título la población o la muestra total. Y entre paréntesis siempre hay que poner la n que corresponde a ese grupo. Como es la n total, pues aquí pongo a todos los pacientes de estudio. Y se dan cuenta, aquí pongo la frecuencia absoluta con respecto a la población de estudio. Y este porcentaje nace a raíz de la división de la frecuencia absoluta con la n de ese grupo. O sea, si ustedes dividen 1521 entre 3459, les va a dar este porcentaje absoluto. Y lo mismo para las mujeres. Entonces, se dan cuenta, aquí ya estoy mostrando al lector pues que la proporción de mujeres predominó en mi población que yo estoy evaluando aquí. En cuanto a la edad, pues aquí yo estoy evaluando la mediana como mi parámetro de tendencia central y mi rango intercuartilar como mi parámetro de dispersión. Algunos autores recomiendan que
no solamente basta poner la unidad de medición, sino que también en el caso de las variables continuas, algunos autores recomiendan que se ponga aparte entre corchetes o entre brackets cuál es la unidad de medida central y de dispersión que se está evaluando. Es decir, aparte de poner aquí age y la unidad de medición años, entre paréntesis, poner median y coma interquartile range, ¿no? O mean y standard deviation. Si bien se puede poner también dentro del pie de figura o el pie de tabla, también se recomienda que se especifique en algún lado de la tabla qué unidad representan las mediciones continuas, ¿no? Bueno, entonces otra forma de llamarle a la primera columna es variables o mediciones. Otra forma de llamarle a la segunda columna es muestra de estudio, pacientes o el grupo de acuerdo pues, a si son puras mujeres o si son puros hombres, etc., ¿no? Categoría que estoy estudiando y la unidad de medición. Y si se dan cuenta, aquí está la frecuencia absoluta y el porcentaje en función de la columna. Y si son variables cualitativas, pues aquí ya tengo el nombre de la variable y la unidad de medición y pues cuál es mi medida de tendencia central y de dispersión. Bueno, el problema radica cuando ya tengo dos grupos, ¿no? Porque ahí pues combino de manera un tanto tramposa una tabla de contingencia dentro de una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces lo mismo, o sea, tengo mi primera columna designada para el nombre de mis variables y tengo mis dos grupos o mis tres grupos, cuatro grupos que yo estoy evaluando, ¿no? Entonces lo mismo, o sea, voy a representar la frecuencia en función del porcentaje de la columna que estoy evaluando y para las variables continuas pues no hay tanto problema. Lo que habitualmente se acompaña dentro de una tabla descriptiva es un valor P que yo tengo que especificar que ese valor P va a nacer de una prueba de hipótesis que yo utilizo para comparar pruebas variables categóricas o variables continuas, ¿no? Pero habitualmente se presenta el valor P al lado de la comparación que yo estoy haciendo. Entonces, para el caso de las variables categóricas, aquí viene el reto, ¿no? Porque muchas personas lo que hacen es agarrar las frecuencias, pero los porcentajes en función de las filas, ¿no? Pero siempre acuérdense que es más útil comparar los porcentajes absolutos en función de las columnas. Entonces, en este estudio, lo que se hizo fue evaluar dentro de mi población total de pacientes, la complejidad me parece que de cardiopatías congénitas. Entonces, aquí pues tenemos mi grupo de gente que tuvo una complejidad leve de cardiopatía congénita, ¿no? Con su N de estudio. Una complejidad moderada de gente que tuvo cardiopatía congénita y una complejidad severa. Y si se dan cuenta, la proporción está en función de esta N. Es decir, si yo divido 310 entre 901, me va a dar este 34.41. Si yo divido 591 entre 901, me va a dar 65.59, ¿no? Entonces, aquí yo ya puedo hacer lo mismo para cada grupo de estudio, pero aquí yo ya puedo ver algo interesante, que puedo yo empezar a comparar entre categorías. Si yo te dijera, Rodrigo, ¿no? En el grupo, la variable de hombres, ¿dónde fue más frecuente o dónde fue más frecuente esta categoría de acuerdo a la complejidad de la cardiopatía? En los severos, ¿no? Pareciera, como vi un pequeño repunte, ¿no? Exacto, ¿no? Del lado de los severos, moderados, ¿no? Pero sí se ve que hay un patrón muy fijo entre los que tienen leve y moderado y severo, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo empezar a hacer un poco de injerencias, ¿no? Decir, los hombres tienden a agruparse dentro de las categorías moderadas o severas, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo hacer una especulación que si yo aplico una prueba de hipótesis, probablemente el sexo masculino pudiera ser un factor asociado a tener complejidades moderadas y severas de mi enfermedad, ¿no? Pasa lo contrario con las mujeres. Las mujeres hay una mayor frecuencia en el grupo de la categoría leve de la enfermedad, ¿no? Y va disminuyendo conforme pues, más progresa la enfermedad.
Entonces, pues aquí puedo hacer lo contrario, es decir, las mujeres pareciera que tienden a agruparse más en la categoría de severidad leve. Entonces, probablemente si aplico una prueba de hipótesis, pudiera encontrar que ser mujer te condiciona a, o está asociado a tener una categoría leve de la enfermedad, ¿no? Y habitualmente se acompaña de un valor P, que pues vamos a verlo más adelante, que hay condiciones para poder aplicar pruebas P de acuerdo al tipo de variable y el tipo de estudio que yo estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, este valor P nació de una chi cuadrada que se utilizó para comparar categorías, ¿no? Ahí no sería válido comparar entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo? Ahí no es válido comparar entre hombres y mujeres, ¿no? Porque lo primero que te brinca en la tabla es que entre el grupo de complejidad leve, Ajá. la proporción de mujeres será mucho mayor. Sin embargo, Ajá. como estoy haciendo el análisis por columna, no sería válido esa comparación. Exacto, ¿no? O sea, tú te refieres a las frecuencias, ¿no? Sí. Las frecuencias, como viste aquí, qué bueno que me recordas este punto, Rodrigo, pueden llegar a ser tramposas, ¿no? Porque si dan cuenta, aquí yo tengo una mayor cantidad de mujeres en el grupo de la complejidad moderada. Entonces, conforme más incrementa la frecuencia, por ejemplo, si fueran en lugar de 2140, hubiese sido 20.000, pues ahí tengo esta falsa percepción, o pudiera llegar a tener esta falsa percepción de que pues, las mujeres se conglomeran dentro del grupo de la complejidad moderada. Entonces, la manera más práctica de poder interpretar, siempre y cuando esté en la proporción en columnas, es a través de los porcentajes, ¿no? Entonces, pues bueno, es ese comentario, ¿no? Ya, entonces, acuérdense, es más fácil interpretar porcentajes que frecuencias. Y pues habitualmente los porcentajes siempre están en función de las columnas. Bueno, eso es la parte teórica. Vamos a ver ahora la parte práctica que les traigo para el día de hoy. Por ejemplo, en la otra ejemplo, eso es posible dentro de esa variable que se está ahorita analizando el género, ¿no? Ajá. Entonces, hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, por grupos de edades, si nosotros quisiéramos hacer una comparación por grupos de edades, se tiene que establecer el rango de edad que quiere ese valor, o sea, un punto arbitrario, más de 18, menos de 18, o sea, ¿tendría que hacer eso o eso? Establecer como en ciertas patologías la edad es algo importante para establecer ciertas características, ¿no? de una enfermedad. Ajá. ¿Cómo se hace esa categorización? ¿Puntos de corte arbitrarios o ya en relación a no solo dos grupos, sino dos o tres grupos en porcentajes de... Pues ahí va a depender enteramente de cómo ustedes agrupen. O sea, si quieren hacerlo de manera arbitraria, pues adelante, ¿no? Pero lo que metodológicamente es correcto es tener una clasificación ya previamente establecida, ¿no? Avalada. Puede ser por quintiles, por deciles, siempre y cuando pues eso se especifique, ¿no? Entonces, o sea, no pasa nada que ustedes quieran dividir, por ejemplo, la edad, ¿no? En categorías de 5 y 5 años, ¿no? Tengo mi grupo de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40 y así hasta que acabo hasta los 65, ¿no? El problema de eso es que si no tengo la N suficiente, puede que tenga categorías que se queden con una baja frecuencia, ¿no? O una baja porcentaje. Otra forma es por quintiles, ¿no? O sea, en su caso en específico, que ahorita planteo, doctora, 30 hasta 45, 45 hasta 50, de 50 hasta 65 y más de 65 pensando en los pacientes geriátricos, ¿no? Esa es otra forma, siempre y cuando se especifique, ¿no? Otra forma es por periodos de 20, por periodos de 30, o sea, va a depender mucho de qué clasificación ustedes utilicen para agrupar esas categorías de edad, ¿no? El problema es que si no tienen una N suficiente, puede que tengan Ns de baja frecuencia, y eso al momento de hacer pruebas de hipótesis sí tiene una implicación. O sea, tener celdas de menos de 5 sí tiene una implicación en las pruebas que se utilizan para comparar. Bueno, no sé si eso contestó su pregunta. Algo importante que se me olvidó ahorita comentar, y eso es algo que habitualmente pasa al momento de que ya está uno en la práctica: ¿cómo yo decido qué grupo o qué variable de agrupación utilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien me podría decir, bueno, hazlo al revés, ahora invierte el orden, quiero ver la estratificación de mi grupo, o sea, ya. O sea, en lugar de que sea por complejidad, ahora hay que hacerlo por sexo.
Yo he visto, y es tal vez un comentario que pues, tal vez veo mucho aquí en el instituto, es que aquí les encanta estratificar por hombre y mujer, ¿no? Independientemente de la patología, independientemente como de la situación, o sea, como que aparte de su tabla general hay una estratificación hombre-mujer, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que yo agrupe por columnas una condición? Va a depender de su variable dependiente, ¿ok? O sea, la variable dependiente habitualmente es la que dictamina la agrupación de interés. Por ejemplo, aquí a este estudio le interesó ver si hay diferencias entre complejidades o categorías de complejidad. O sea, aquí le interesó ver si la gente que tenía complejidad severa tenía mayor propensidad a ser hombres, mayor propensidad a tener algún tipo de NIJA, algún tipo de antecedente cardiovascular, etcétera, ¿no? Entonces, su categoría de agrupación va a estar en función de su variable dependiente. Ahora, no está mal que ustedes quieran agrupar por hombre-mujer o por edades, etcétera, siempre y cuando sea un objetivo que ustedes busquen evaluar como su variable dependiente de estudio, ¿no? Porque aquí se dan cuenta, las filas son las variables independientes que yo quiero evaluar. O sea, yo quiero evaluar si el sexo, y esto ya me estoy adelantando a la clase de pruebas de hipótesis, si el sexo se pudiera asociar a algún tipo de complejidad. Entonces, las variables independientes yo las puedo enlistar en las filas dentro de una tabla descriptiva, pero siempre tengan en consideración que la variable que va a dictaminar sus variables de agrupación es su variable dependiente, ¿va? Entonces, si su variable dependiente es el sexo, pues adelante, ¿no? Pero si es parte como de una variable independiente que ustedes buscan asociar, pues ahí probablemente no tenga un caso hacer una estratificación hombre-mujer.